Estamos aquí con su programa Orientación Tributaria, como cada día, su coproductor Santiago García, Isidro Santana, Ramón Cuello y nuestro invitado especial en el día de hoy, que es el señor Richard Medina, con el tema la reforma fiscal en los últimos 15 años y cómo el Poder Legislativo la ha abordado en estos últimos 15 años. Es un tema muy especial y tenemos un invitado que, aparte de todo, es una persona muy preparada, que si nos ponemos a mentar su currículum, duramos horas y horas mentándolo, y ha trabajado en el sector privado, en el sector público y en otras instituciones y organismos internacionales. Así que esperamos con ustedes que sea un programa de mucho interés y de mucho placer. Así que volvemos después de unos cortes comerciales. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Los televidentes, aquí estamos de vuelta, como lo comprometido de deuda. Estamos con Richard Medina y comenzamos de una vez con nuestro programa. Y es Richard, la reforma tributaria en los últimos 15 años, nosotros queremos saber cómo el Poder Legislativo, exactamente la Cámara de Diputados, como el Poder Ejecutivo, ha abordado el tema con grandes fallas y grandes defectos. ¿Qué tú me puedes decir al respecto? Primero que nada, buenas a todos nuestros televidentes, saludos a ustedes tres, gracias por la invitación. En los últimos 15 años se han hecho alrededor de 9 reformas fiscales, entre grandes reformas y reformas que son más de aumentar los ingresos de manera transitoria. Lo que se estila es que el Poder Ejecutivo, sobre todo el Ministerio de Hacienda, lo que era antes el Secretariado Técnico de la Presidencia, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, trabajan en una especie de documento, ¿no?, que presentan a diversos sectores, consultan con sectores, sobre todo las asociaciones empresariales, los sindicatos que representan trabajadores, y luego ese documento conjunto, también con el Banco Central, es sometido al Congreso. Y en el Congreso vienen unas discusiones, ¿no?, dependiendo de la Cámara donde se ingrese, con otros sectores que quizás no participaron en esa primera parte. Y bueno, cada congresista representa algún sector de su provincia o algún sector de su municipio. Entonces, esas discusiones van ahí cambiando lo que, digamos, es primero una reforma estilizada, que es la reforma que debe hacerse, la que recomiendan los organismos multilaterales tipo Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo, la que los economistas de República Dominicana recomiendan, y luego en esas discusiones primero que hay entre el gobierno y distintos sectores sociales, hay otra reforma. Cuando llega ya al Congreso, en la discusión del Congreso, esa reforma va cambiando y van cambiando algunos impuestos, reduciendo algunas tasas, haciendo excepciones de algunos sectores más vulnerables, y ya esa reforma que se logra, la que sale del Congreso, es una reforma que recauda menos que la que se tenía originalmente planificada desde el gobierno, menos de, inclusive, también que la que salía de lo que debía ser o la reforma más estilizada, y bueno, luego se administra. Pero es un proceso bastante de consenso, diría yo, entre todos los sectores y el gobierno. Obviamente hay que ceder, no todos podemos tener todas las cosas al mismo tiempo, y lo que se quiere lograr siempre es aumentar las recaudaciones de la forma, digamos, más justa posible.
Richard, en ese orden, tenemos experiencia muy funesta en cuanto a la manera que el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales pide que el Estado haga sus reformas tributarias, porque en el año 1984, por consejo del Fondo Monetario Internacional, se hizo una reforma que fue muy nefasta, trajo muchos problemas sociales en el país. Entonces, muchas veces hay que hacer una reforma, pero a veces los organismos internacionales, las recetas que dan son recetas muy terribles, que resulta ser socialmente hablando para la ciudadanía. Sí, indudablemente en la década de los 80, ¿no? Sobre todo, y principios de los 90, países de América Latina estábamos envueltos en una serie de reformas económicas muy duras, porque veníamos de una década perdida, la década de los 80, Sí. y veníamos de problemas con la deuda, hubo mucha crisis de deuda. Durante ese tiempo, el Fondo Monetario, sobre todo, hacía recomendaciones de ajustes, digamos, muy agresivas. Muchas veces eso no tomaba en cuenta la gobernabilidad de los países. O sea, los países, las personas que vivimos en los países, los negocios que hay, los empresarios que hay, somos seres humanos, ¿no? Los negocios están formados por seres humanos. Entonces, creo que en ese periodo sí había un temita de que no se veía mucho, o no se analizaba mucho, no se interiorizaba mucho el tema de la gobernabilidad de aplicación de las reformas. Y por eso fueron tan agresivas, y en el caso dominicano tuvo esa respuesta de la población. Ya eso ha cambiado. Fíjense que el Fondo Monetario ahora con el tema de la pandemia fue más laxo, prestaba dinero, pero no era que imponía o está pidiendo a gritos que se haga en el corto plazo reformas fiscales para aumentar o mejorar la sostenibilidad de la deuda. Sí, pero hemos visto en Colombia ahora mismo ese incidente por la reforma fiscal que ha traído grandes choques sociales. Entonces, uno teme que en el país, ante una reforma, puedan haber esos choques sociales. Creo que es posible. En el caso de Colombia, ellos no supieron, entiendo, manejar bien la comunicación de la reforma y plantear la narrativa de por qué era necesaria una reforma en ese momento. Yo entiendo que las reformas fiscales de este tipo deben hacerse más hacia final del año, principio del año que viene, cuando salgamos ya de este tema coyuntural de la pandemia. En Colombia lo quisieron hacer durante la pandemia. Entonces creo que hubo esos dos componentes, un tema de que no había una narrativa construida de cuál es la necesidad de la reforma, y segundo, que se hizo en el medio de la pandemia, cuando hay una crisis económica. Entonces creo que si República Dominicana, las autoridades logran hacer una buena comunicación y logran hacer la reforma hacia el año que viene, o plantear la reforma hacia el año que viene, las cosas pueden no ser tan duras como en Colombia, pero va a haber resistencia. Nadie quiere que le cobren impuestos. Y en estos momentos el país los actores económicos están, digamos, cansados, ¿no? Exhaustos por la crisis de la pandemia, y hay sectores económicos que se les cobran más impuestos que otros, y eso es algo que hay que ver dentro de la reforma. Richard, lo siguiente, en virtud de que los partidos y fuerzas políticas influyen hacia el interior de las cámaras legislativas, nos interesa saber si los legisladores estarían en capacidad de anteponer el interés nacional por encima del interés partidario al momento de discutir y aprobar una reforma tributaria. Yo creo que sí, pienso que pueden hacerlo. Entiendo que hay muchos legisladores ahí que tienen varios periodos, sobre todo los del PLD, y esos legisladores que tienen varios periodos han podido sobreponer los intereses particulares partidarios al interés nacional. Estamos en una situación delicada, la deuda está muy alta, está alrededor del 72% del PIB, eso es alto para los estándares que tenemos en República Dominicana, y algo hay que hacer con el tema de los impuestos. No tanto con el gasto, porque el gasto es de los países que menos gasta de América Latina en proporción a su economía, y ahí no hay mucha tela por donde cortar. Se pueden hacer algunas cosas, podemos decir que estamos reduciendo nómina, que estamos ahorrando en electricidad, pero al final eso no es algo que mueve la aguja. Aquí hay un tema de impuestos, que son las recaudaciones del gobierno son muy bajas en comparación con otros países de América Latina. Yo creo que sí, que va a haber que los congresistas van a ponerse por encima de las circunstancias, pero aquí hay un tema, y es que el Congreso lo domina el PRM, que es el partido de gobierno, es el oficialismo, y al dominarlo el PRM, ellos van a tener la disyuntiva de hacer la reforma que se necesita y gastar capital político, o no hacerla o posponerla,
y no gastar ese capital político que tienen. Entonces yo creo que por ahí viene una decisión un poquito difícil para las autoridades actuales, porque cualquier tema que se haga respecto a la reforma va a implicar gastar ese capital político que tienen. Dentro de ese orden, Richard, y tal como tú lo has dicho, y Richard, que ha sido asesor de organismos internacionales, ha asesorado el gobierno central, cuando la reforma fiscal se hace de una forma íntegra, que el gobierno central la envía a la Cámara de Diputados, podríamos decir que lo que manda es una pieza íntegra, y cuando llega a la Cámara de Diputados, senadores, por cualquiera que la someta, se va a un consenso, es decir, que saca un híbrido. En esas negociaciones, ¿se afecta o no se afecta el erario público, o se negocia para que la parte que corresponde a lo que es las asociaciones, los sindicatos, las universidades, salgan sectores beneficiados y el gobierno perjudicado? Explícanos eso. Yo creo que si definimos que el erario público sale perdiendo, si la reforma que sale de ese consenso en las cámaras recauda menos que la que se mandó del gobierno, yo entiendo que es muy probable que sí. ¿Por qué? Porque ahí se da una serie de discusiones en torno de cuáles tasas mantener de las que mandó el gobierno, quiénes son los sujetos a los cuales le cae ese impuesto de más fuertemente. Entonces cada quien obviamente trata de ser golpeado, ser mordido lo menos posible. Ahí en esa interacción hay sectores que logran, ¿no?, hacer un caso y plantear las razones por las cuales no deben ser tan afectados en la reforma o tan tocados en la reforma, y otros que lo hacen pero no les sale. O sea, es un tema de negociación, cada reforma es diferente. Yo entiendo que debemos ponernos de acuerdo en algunos grandes preceptos de lo que es el pacto fiscal, la reforma tributaria que se va a hacer, previo a todo, porque así ya tenemos, digamos, una guía de hacia dónde vamos. Digamos, esos puntos pueden ser tratar de que haya menos exenciones. Hay muchos negocios aquí, muchos sectores económicos que tienen exenciones tributarias. Algunas dan resultados, como zona franca, otras quizás no dan tantos resultados. Estamos hablando de 12 leyes de excepciones que hay. Sí, hay más, y hay otras leyes que tienen pedacitos, un artículo por aquí que da una exención. Más fuerte que una ley. Sí, entonces... Y los contratos especiales. Los también. contratos especiales. Entonces hay que ver eso. ¿Cuáles sí han creado empleo? ¿Cuáles han creado riqueza para la República Dominicana? ¿Cuáles se deben mantener? Y lo otro que entiendo hay que ver es la base tributaria y la tasa de los impuestos. Tasa de los impuestos, ¿qué porcentaje se cobra? Por ejemplo, el ITEVIS es 18, la tasa es 18. Y la base tributaria es a qué productos le cobramos el ITEVIS. Hay algunos productos que son exentos, como los productos de primera necesidad. Entonces, creo que hay que ver ese tema de queremos como país tener un ITEVIS de 18, quizás subirlo, quizás bajarlo. Queremos tener algunos bienes exentos y la base tributaria que sea más estrecha. A nivel de impuestos sobre la renta queremos tener una base tributaria que todo el mundo pague algo de impuestos sobre la renta. Porque ahora los que tienen los que ganan menos de 33, 34 mil pesos mensuales no pagan impuestos sobre la renta. Están exentos. Entonces queremos que esa gente pague, queremos que esa gente queden exentos. Queremos subir el impuesto sobre la renta, que es alto en comparación a otros países. Claro. Entonces, esas son las discusiones. Obviamente, nosotros podemos hablarlo, pero no tendremos la respuesta porque es un consenso nacional. Pero sí el consenso, o las personas que integran el consenso, deben estar planteando cuáles son esos indicadores. Richard, en ese mismo sentido, cuando tú hablas sobre los salarios, el gobierno hace tiempo que no hace una revisión en cuanto al monto del impuesto que afecta a los salarios. No sé qué ha pasado, porque anteriormente con frecuencia se hacía un análisis del monto salarial y había... ¿El ajuste por inflación? Sí, el ajuste no se ha hecho. Por inflación. Sí, hace mucho que no se hace ese ajuste. Y en cuanto a eso, Richard es un especialista. Richard, ¿qué ha pasado con el ajuste por inflación? No, entonces, eso es un tema de que obviamente mientras más se ajusta, la base tributaria, la cantidad de personas que pueden pagar ese impuesto de la renta es menor. Entonces, obviamente, mediante una ley, porque se hace mediante una ley, se ha ido haciendo exento cada año el ajuste de inflación. Una pregunta, Richard, tú que trabajaste en ese tema, de seguro que sí, en cuanto a lo que respecta a la amnistía fiscal que está haciendo ahora. ¿Por qué a la amnistía fiscal ahora le hace falta una pata diferente a la que se hizo en el 2006 y en el 2011, que es que no abarcó aduana? Mira, yo no soy un experto en temas comerciales, en temas de aduana, pero
Lo que pasa es que esta amnistía es como, digamos, más relacionada al tema de revalorización de patrimonio. La de 2012 y 2006 fueron más por temas de recaudación, digamos, fue todo el espectro. Y esta es más del tema de la ley de revalorización de patrimonio. Entonces creo que por ahí vino el tema. La amnistía más o menos se manejó debido a la entrada en vigencia de la ley de revalorización de patrimonio. Porque ahora hay un problema, y lo voy a decir públicamente, que quizá nadie habló de ese tema y ahora algo grande. Por ejemplo, Richard, si yo estoy fiscalizado en impuestos internos y estoy fiscalizado en aduana, y estoy fiscalizado porque yo evadí dejar de pagar impuestos, ya la Valores no tiene mucho caso de ser, porque la mayoría de veces ha sido exento, como tú lo sabes, porque ha sido degradando. Lo que me golpea a mí fuertemente ahora es el ITEVI, que tengo que pagarlo por adelantado. Ahora, si yo tengo una fiscalización abierta en aduana, yo fui anistiado en impuestos internos, automáticamente yo soy anistiado en aduana. Porque ¿dónde va ese ITEVI que yo pagué? Yo no puedo adjudicarme ese ITEVI porque ese ITEVI fue completamente, correcto, o sea, anistiado. Entonces, ese es un escollo que la ley le ha dado en favor de contribuyentes, que no sé cómo van a tener los tribunales que determinar eso en un mañana. Ahora bien, en vista de eso, por eso fue que el gobierno, este programa es apolítico en primer lugar. Aquí es apolítico totalmente. Aquí somos técnicos y únicamente somos de política, de lo que tiene que ver de política administrativa. Ahora bien, en gobiernos anteriores se amnistiaba en aduana y también en la renta, como acaba de decir Richard. Ahora, ¿cómo hoy en día va a poder aduana cobrarle un ITEVI a una persona que no va a poder usar los impuestos de la renta? Por lo tanto, está amnistiado porque el ITEVI impositivo y el ITEVI de la renta es un adelanto que estoy pagando ya. Por lo tanto, todo ese tipo de fiscalización que lleva aduana, hoy en día toditas están en el piso porque ya se venció la ley. Así que todo lo que se amnistió y debe en aduana no le debe un centavo a nada en aduana. Y de esta forma seguimos. Y lo siguiente, Richard, por ejemplo, tú que has estado en el frente de esto. En cuanto a las recaudaciones que tiene que ver por el efecto de una reforma tributaria, ¿tú estás de acuerdo con una reforma tributaria o con un pacto fiscal? Mira, la diferencia entre uno y otro, reforma tributaria solamente toca los impuestos, modifica los impuestos, las tasas que se cobran, la base tributaria, los sujetos de cobro. Y el pacto fiscal es algo más amplio. Trata obviamente de la parte tributaria, de los impuestos, pero también trata de calidad del gasto, transparencia del gasto, reducción del gasto público si se puede, la imposición de reglas fiscales, o sea que es algo más amplio. Y el pacto fiscal es precisamente lo que contiene la Estrategia Nacional de Desarrollo en su ley de 2012. Se mandaba que ese pacto se hiciera 3 años después de entrada en vigencia de la ley de la estrategia, que sería 2015, hemos dilatado bastante, entre otras cosas porque sabiamente, entiendo que el gobierno anterior circunscribió el pacto fiscal a la aprobación del pacto eléctrico. Y el pacto eléctrico se dilató bastante, se dilató alrededor de 7 años, se firmó en estos días. Entonces, pienso que el pacto fiscal debe abordar no solamente cuestiones tributarias, pero también debe abordar otras cuestiones como el sector eléctrico. El sector eléctrico nosotros gastamos alrededor de 1.2% del PIB en transferencias y subsidios, es muchísimo. Fíjense que el gasto del país, del sector público completo, es alrededor de 18% del PIB. O sea, 1.2% del PIB es alrededor de el 7% del gasto público. Sí. Es mucho. Entonces, eso es una situación que tenemos hace más de 30 años. Está drenando recursos, porque realmente drena recursos. Las EDES son deficitarias porque pierden más energía. Mucha energía, están perdiendo alrededor de un 35-37% de la energía que compran, no la pueden cobrar. Entonces, eso es lo que genera el subsidio. Y en el pacto fiscal yo espero, me gustaría que las autoridades incluyan estos temas de ese barril sin fondo que es el sector eléctrico, o que ha sido el sector eléctrico tradicionalmente. ¿Tú estás de acuerdo que aunque sea un poquitito, no mucho, se le ponga a pagar a todos esos contratos especiales que el gobierno hace de carretera, de obra, de infraestructura, muchísimas veces una zona franca que no aparecen, ni saben dónde están, ni dónde funcionan? Otros asuntos son que dan unos subsidios ahí simplemente y le ponen un parrafito, como tú dices, y están exentos del pago de los impuestos y por ahí un barril sin fondo, que se les ponga algo de pago de impuestos. Y digo esto porque quizás muchísimos funcionarios no saben, y es de que si se le pone a pagar un impuesto a tal o cual obra o tal o cual contrato, eso beneficiaría porque se transparentiza
la operación que se hace frente a un tercero, y ahí se dan cuenta si está eludiendo o evadiendo, se está robando o están llevándose el erario público de cualquier contrato. En base a eso, Richard, ¿tú estás de acuerdo de que se le ponga a pagar a esos contratos especiales? Mira, yo creo que ahí cada caso es particular. ¿Por qué? Porque hay contratos que tienen fuerza prácticamente de ley, como aquellos que se hacen con las mineras. Entonces son contratos que se hicieron porque en el país no se tenía un marco legal explícito para la minería nacional, como se tiene a partir de 2012, 2013. Y como se va a tener ahora, que hay una discusión de la nueva ley de minería nacional. Entonces, ese tipo de contratos son muy específicos, son a largo plazo, pues la minería es a largo plazo, y eso yo entiendo que para modificarlo tiene que haber un acuerdo entre las partes. Otros contratos, por ejemplo, de zona franca, están protegidos por los incentivos de zona franca. Eso no quita que quizás haya uno o dos que tengan algún problema y eso haya que revisar la medida de lo posible. Pero volvemos al problema de que los contratos que firma el Estado tienen cierta rigidez. Entonces ahí, para revisar eso de manera unilateral, es decir, que lo revise directamente el Estado, se corre el riesgo de que se suene la campana, ¿no? la queja permanente, de que eso puede afectar la estabilidad de la inversión extranjera. Y eso también, hacer eso puede tener otras consecuencias. ¿En qué sentido puede afectar la estabilidad de la inversión? Sencillo, si un inversionista vino a invertir acá y se le dio un contrato de 15 años con unas condiciones, digamos unas condiciones tributarias, ese inversionista planificó todo en base a eso, en base a esas condiciones. Si se le cambia a mitad de camino, eso altera, ¿no? su flujo de caja, su beneficio y lo que el país se comprometió con él. No digo que no hayan casos que de verdad meriten ser revisables, los hay, pero hay que ver las maneras legales de hacerlo, porque si lo hace de manera unilateral el gobierno podemos caer en ese derrotero y eso es un poquito más peligroso que mantenerlo como está. La respuesta larga corta es que cada caso entiendo que hay que verlo de manera particular y ver cuál es la legislación aplicable. Si tienen un asidero legal, pues entonces es más difícil modificarlo. Si no tienen un asidero legal, sería más fácil. Está bien. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve con su programa Orientación Tributaria. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Evidente, estamos de vuelta con su programa de Orientación Tributaria. Richard, te queremos decir algo, y aquí en este programa sabemos que es apolítico totalmente, pero los créditos siempre se mantienen. Sabemos que el PLD se honra en tu salir ahora mismo como parte de lo que es el Comité Central. ¿Qué tú puedes decirnos al respecto frente a eso? No, salimos electos por la boleta nacional en las elecciones del 14 de febrero. Me sentí muy contento por el apoyo que me dieron los compañeros del partido, que creyeron en las propuestas que le hacíamos. Pienso que el PLD ha entrado en un proceso de renovación que no lo detiene nadie. Estamos modificando todas las estructuras, estamos incluso modificando la manera de organizar el partido. Y es un proceso que se veía venir y
que otros partidos, tanto en República Dominicana como en el extranjero, en América Latina, lo han realizado. Casos como el PSOE lo lograron hacer de manera exitosa. Quizá no fue tan exitoso en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. Y pienso que la historia del PLD no sería diferente a eso. Dentro de ese orden, cuando yo hablo con el Richard, el asesor internacional, el asesor de Poder Ejecutivo, persona que ha trabajado en empresas públicas, privadas, que tiene un historial bastante alto como economista, como consultor y como asesor, ¿qué Richard más o menos puede hacer dentro de ese cargo que hoy en día sería designado? ¿Y cuáles son las visiones que tiene frente a un futuro? No, es un trabajo más orgánico, digamos, de carpintería dentro de la organización, no tanto de exposición mediática, sino de estar trabajando en el día a día, reorganizando el partido en la zona donde me lo adjudiquen, ¿no? Me pidan que trabaje. Las perspectivas pienso que son muy buenas, muchos jóvenes interesándose en política, muchos jóvenes interesándose en política dentro del PLD, y la política cambió quizás en los últimos 5 años. Ahora mismo cada persona es un micropoder y es un nodo de información, de generar información y de hacer opinión. ¿Por qué? Por las redes sociales. Antes nosotros veíamos todos una televisión o escuchábamos la radio. Ya habían 10, 15, 20 personas a nivel nacional y 5 o 6 en cada provincia, en cada municipio, que eran los que hacían la comunicación y creaban la opinión. Pero ahora mismo todos podemos hacer eso. Y yo pienso que esa descentralización y desconcentración del poder de hacer opinión es algo que hizo cambiar bastante el panorama político dominicano. El PLD ha asumido eso y ha entendido eso, y en base a ese fenómeno, junto a un electorado cada vez más informado, cada vez más profesional, de mayor nivel socioeconómico, ha actuado en consecuencia y está trabajando, ¿no?, para volver al poder. El presidente, el expresidente, yo siempre a los expresidentes le llamo presidente, aquí es todo político, yo soy así, le llamo a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, le llamo a Danilo Medina, llamo presidente porque tuvieron su época y que nos gobernaron y fueron personas que tuvieron su época. El expresidente Danilo Medina, al elegirlo a usted, también todas las autoridades ha encomiado dentro de eso grandes tareas porque son gente jóvenes, trabajadores, y tienen una posición y tienen una visión que van a llevarla hacia donde deben llevarla. En cuanto a esa visión, ¿qué visión tú tienes hoy en día de lo que son ustedes? De lo que somos el PLD, bueno, es un partido relativamente joven, de 1.250 miembros del Comité Central que hay. En la última entrada, que se entraron alrededor de 400 miembros, más de 300 son jóvenes, por lo tanto la edad promedio del Comité Central bajó en más de 7 años, que es mucho. El Comité Político igual también redujo su edad promedio. Ahora mismo es el comité político con la edad promedio más baja de la República Dominicana para un partido mayoritario. Entonces, estamos viendo que es un partido que está dando la oportunidad a los jóvenes y sobre todo a gente que quiere trabajar. Hay mucho trabajo, como dice la Biblia, la mía es mucha, pocos los segadores. Yo creo que se le está dando la oportunidad a los segadores, a los que quieren trabajar la mies, a que trabajen la mies. Muchas gracias, Richard, por estas informaciones que nos da y de tu puesto hoy día, que ha sido elegido dentro del partido PLD, y te deseamos mucho éxito ahí dentro. Y seguimos con nuestra entrevista. Richard, dentro de ese panorama que estamos hablando, de lo que respecta a lo que es el aspecto tributario, tú sabes que aquí hay muchas veces que el poder ejecutivo usa engaño. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma a lo que fue al ítem que consideran como lo que es el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, el IPI, se decía que iba a ser a pagarse solamente hasta un monto específico. Se comenzaron con los 5 puntos y tantos millones de pesos, hoy en día estamos por los 7 y tantos millones. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Nunca se habló de que se iban a agrupar bienes para cobrar en base a esa cantidad, sino que era que anteriormente cada quien pagaba por ese inmueble. Yo podía tener 7 inmuebles y los que no llegaban a 5 millones, yo no pagaba por ello, yo no tiene centro. Después vino la agrupación de propiedades. Entonces ahí me dicen a mí, usted tiene 10, usted va a pagar más de 5 millones y usted va a pagar en base a esa. Ese engaño se hizo fue en la Cámara de Diputados, porque muchas veces se negocia y se aprueba otra cosa. En esas negociaciones que se dan así, tú puedes decir que eso viene tanto del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, según tu experiencia. Mira, ese tema específico no lo conozco, pero sí se daba que habían personas que tenían 20 propiedades, y obviamente si tú tienes 20 propiedades, tú caes en un quintil de ingresos muy alto, o sea, tú tienes una capacidad, claro, sí, tú eres muy pudiente. Entonces entiendo lo que se pensó en ese momento, es que bueno, el que tiene toda esa propiedad tiene la capacidad de pagar el IPI, y ahí vino la agrupación. Eso, hay mucha gente que tiene propiedades en una compañía para alquiler, locales comerciales, viviendas de alquiler, apartamentos,
Y ahí no hay problema porque se paga el 1% de los activos. Entonces ya ahí tú estás pagando el 1%. Incluso pagas más que si tienes la propiedad bajo patrimonio personal. Entonces, no sé el caso específico del IPI, pero sí venía un tema ahí de que era algo de progresismo, en el sentido de que quien más tiene, paga un poquito más. Y por ahí fue que vino. Dicho eso, el IPI no es uno de los impuestos más pesados, ¿no? Agresivo, como decimos. Sí, pero no representa tanto de ingresos para el Estado. O sea, es un impuesto que es difícil de cobrar. O sea, se cobra si tú haces una transacción de venta normalmente. Hay muchas viviendas que no lo pagan porque se hicieron transacciones de venta hace 30, 40 años. Entonces hay que también revalorizar el catastro, hay que ver cuánto que vale el inmueble realmente. O sea, es un impuesto difícil de administrar y difícil de cobrar. Richard, lo siguiente. En virtud de que hay legisladores que responden al interés partidario, otros que están vinculados al ámbito empresarial, porque de hecho son empresarios, y los terceros son aquellos que responden a intereses de grupos de presión. Entonces, ¿cuál sería su recomendación en cuanto al tema legislativo a la hora de manejar una posible reforma fiscal? Yo creo que dada la pandemia, ¿no? Y dado el aumento de la deuda que hemos visto en el último año, hay que hacer un ajuste mayor que el que había que hacer previo a la pandemia. Y mientras más tiempo pase para hacer el ajuste, más deuda se toma, más crece la deuda, más crece el pago de intereses, y por lo tanto el ajuste futuro va a ser más grande que si lo hacemos en el día de hoy. O sea, si esperamos un año, el ajuste que hay que hacer en términos de aumento de los ingresos es mayor que si lo hacemos hoy. Si esperamos 2 años, es mayor que lo de hoy y lo de un año siguiente. Entonces, pienso que tenemos la oportunidad de como sociedad sentarnos, de analizar qué queremos, qué tipo de Estado queremos. Por ejemplo, aquí tenemos el defensor del pueblo, que es una figura de países que tienen una presión tributaria de 50-60% del PIB. Aquí tenemos una presión tributaria de alrededor de 13-14%. Tenemos un tribunal constitucional, tenemos una Suprema Corte de Justicia que, si bien es cierto, hace su trabajo, pero no es la norma, ¿no? en muchos países. Entonces, hay una serie de infraestructura institucional que tenemos que va a costar dinero. Igual cuesta dinero el tema del sector eléctrico, el tema de la recapitalización del Banco Central. Entonces, creo que es la oportunidad de sentarnos y decir, bueno, queremos esto, queremos aquello, queremos mantener esto, queremos resolver este problema del sector eléctrico. ¿Cuánto nos va a costar eso? Bueno, tenemos cuánto nos cuesta. ¿Cuánto podemos reducir de gasto? No es mucho. ¿En qué tiempo queremos que la deuda comience a tener una trayectoria descendente? Ahora está en trayectoria ascendente. ¿Y cuándo queremos que comience a bajar? Bueno, en 5 o 6 años. Entonces, luego de que tengamos todo eso, lo que entiendo que hay que hacer es decir, bueno, ¿cuáles impuestos tenemos en la mano? Este sector, se le puede cobrar tanto, tanto y tanto. Y tomar la decisión en base a eso. O sea, sectores que se van a ver afectados, pienso que seremos todos, incluyendo clase media, profesionales independientes. Y va a haber que hacer compromiso en esto. O sea, compromiso en el sentido de que va a haber que ceder. No es lo que nos gusta a todos, pero pienso que en algún momento tendremos que ceder un poquito todos para poder tener las cosas lo más organizadas posible en cuanto al manejo de la deuda. Richard, en ese tenor, se habla que el Estado está dejando de adquirir bastantes recursos, porque se hablan de unas grandes exenciones a grandes compañías en materia de combustible, que el Estado le cede millones y millones de galones de combustible al año. ¿Eso no podría estar afectando también las entradas del Estado a través de esas exenciones, de esa cantidad de combustible que le cede a esas grandes compañías? Que pensamos que si el Estado deja de dar o ceder esa cantidad de combustible, pueden ser también un incentivo a aumentar la entrada del gobierno. Es posible, yo creo que ahí hay oportunidades, ¿no? de mejorar las recaudaciones, pero hay que ver cuáles son los sectores que están teniendo esas exenciones. Uno de los principales es el sector de generación eléctrica con el fuel oil y el gas natural. Entonces, los contratos eléctricos aquí, en todas partes del mundo, lo que estipulan es el precio de generación más la ganancia, una ganancia mínima que le permita recuperar la inversión a los generadores.
Si el Estado dice, bueno, vamos a ponerle impuesto al combustible, ellos lo que simplemente van a subir el precio de generación y se lo van a traspasar a las EDE, que son empresas distribuidoras del Estado. Eso no implica que en otros casos, no necesariamente en el caso del sector eléctrico, en otros casos, si haya gente que esté mal utilizando esos subsidios y haya oportunidad, digamos, grasa por donde que eliminar ahí. Pero viendo el caso del sector eléctrico, creo que ahí no, o sea, sería aumentar las recaudaciones por gravar los combustibles que ellos utilizan para generar, pero ellos por otro lado van a aumentar el costo de la energía que le venden a las EDES en esa misma proporción. Entonces al final el gobierno sería entrar de un bolsillo y ponérselo en el otro. Como te dije, hay sectores que tienen algunos beneficios que sí, que es verdad, que son excesivos, pero pienso que los grandes sectores así que se benefician del subsidio de los combustibles no están excesivos. Entonces creo que ahí hay que ver cada caso en particular, como con el tema de los incentivos, ¿no? Y de los contratos especiales. Tú mencionabas un tema ahorita, Richard, muy importante, y como economista quiero hacerte la pregunta de la siguiente manera, y es, el doctor Joaquín Balaguer le corría eso como un ratón de iglesia frente a un gato. Nunca quiso que eso se mencionara. Leonel Fernández prohibió que se hablara de ese tema. Danilo a eso le corrió en cantidad y no se menciona. Pero Richard, yo quiero, o sea, esta pregunta se la hago a Richard, el economista, el asesor. Richard, si tú fueras ahora mismo ministro de Hacienda, ¿cuál tú le recomendarías mejor al presidente? ¿La recapitalización del Banco Central o la reforma tributaria? Mire, yo creo que se complementan y pienso que hay que poner en el tapete la recapitalización del banco como un componente que genera gasto público y que debe ser resuelto de aquí quizá 20, 30 años, y la reforma tributaria. Pienso que en el Banco Central el gobierno por ley estaba los últimos, de 2012 en adelante, 2012-2019, estaba traspasando alrededor del 0.7% del PIB en transferencia. En transferencia solamente al banco. Entonces, la idea con esto era recapitalizar el banco, una deuda que se creó del gobierno con el Banco Central a raíz de la crisis de 2003, cuando quebraron 3 bancos. Y el gobierno que le dijo al banco fue, mira, paga a todos los ahorrantes, le dijo al Banco Central, que yo te voy a pagar ese dinero, porque al final fue una decisión del lado fiscal, fue una decisión del gobierno central, no del Banco Central. Eso no pasó, sobre todo por las magnitudes de los montos envueltos. Claro que sí. Entonces, eso fue generando una situación de que el Banco Central, una bola de nieve para financiar eso, tuvo que emitir certificados. En 2003-2004 había una inflación muy alta y los certificados pagaban unas tasas excesivamente altas, muy a corto plazo, 50, 60% anual. Luego, hubo un cambio de gobierno en 2004, vino el señor Héctor Valderas Albizu, y las cosas fueron organizándose mejor. O sea, los certificados seguían creciendo, pero cada vez las tasas fueron más bajas. Y los plazos, en lugar de ponerlo a 6 meses, usted lo tenía que poner a 5 años, 7 años, 3 años. Entonces ya estaba organizado el tema. El gobierno quedó de transferirle cada año un dinero. Y esa transferencia no siempre se cumplía a tiempo, por los temas de impuestos que hay en República Dominicana. No hay tanto liquidez. Entonces, eso hizo que la deuda del banco siguiera creciendo. Hoy, a pesar de que por la pandemia... no se menciona. No, y la situación mejoró para el banco, claro, por unos temas que hubo unos temas contables, de los aportes que hizo el banco a la economía, mejoró la situación para el banco. Pero es algo que está ahí. En algún momento hay que sentarse a ver los números de nuevo. Los números por la pandemia cambiaron porque el banco tuvo muchos ingresos producto de los repos que hacía. El banco el Banco Central a un banco comercial le decía, mira, yo te voy a dar 5.000 millones para que tú prestes a tus clientes, pero dame alguna garantía. Y esa garantía le generaba intereses al Banco Central. Entonces ahí aumentó el ingreso del banco. El cuento largo corto sería que hay que ver la manera de recapitalizar el banco y hacerlo de manera realista. La primera ley lo planteaba en un plazo de tiempo que era muy, muy corto, alrededor de 10 años. Era algo que era imposible de lograrse. Todos lo sabíamos. Las condiciones incluso se dieron para peor, que imposibilitaron que se lograra esa recapitalización. Pero pienso que hay que hacerlo a 20, 30 años.
cuando tengamos eso claro también sería bueno ver el tema de la reforma tributaria y del pacto fiscal. ¿Por qué? Porque el pacto fiscal debe ver temas de gasto y esa transferencia al banco es parte del gasto público, claro, como lo es la transferencia al sector eléctrico. Richard, me preocupa lo siguiente, es el tratamiento que han dado los legisladores al tema fiscal en los últimos 15 años. Entonces, me interesa saber que usted opine sobre si el tratamiento ha sido el correcto a dicho tema, o por el contrario, los legisladores no han tenido la capacidad de manejar el tema de forma adecuada. Del tema fiscal, yo diría que lo han manejado de la forma adecuada, y el tratamiento que le han dado es más de, digamos, de ser un poquito reactivo, ¿no? El gobierno es que marca la pauta con estos temas de los impuestos y el Congreso es, aprueba o no aprueba, y negocia y no negocia. Hay veces que hay un aumento de algún impuesto o alguna figurita por ahí que se pone en una ley y el Congreso lo pasa. Pero había veces que el Congreso también hacía su presión y había una negociación con el Poder Ejecutivo y otros sectores. Entonces, el Congreso cambió, o sea, ahora hay una mayoría distinta a la que había hace un año, y eso también nos hace pensar que, bueno, es un Congreso renovado. No es lo mismo un Congreso que tiene 3 años ahí, 4 años, que un Congreso que tiene apenas menos de 1. Son personas que quizás vienen con otra visión, aunque, como dije, los congresistas experimentados, sobre todo los del PLD, que tienen ahí 2, 3, 4 periodos, son personas que sí han demostrado tener una visión de ponerse por encima de los intereses particulares o partidarios y ver el interés nacional. Lo demostraron con el tema de la pandemia. Hubo mucha crítica con la aprobación del estado de excepción y los congresistas del PLD defendieron diciendo que esto era necesario. Y lo han defendido ahora, o sea, siempre lo han defendido. Y pienso que no va a ser diferente con el tema de la reforma fiscal. Todos tenemos que cooperar aquí. Pienso que un gran diálogo, un gran consenso es necesario. Y pienso que lo que salga del Congreso debe reflejar eso, si queremos hacer las cosas bien, aprovechando la oportunidad que tenemos. Richard, vamos a los cortes comerciales y en breve retornamos, amigos televidentes, con su programa Orientación Tributaria. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Estamos en su programa de Orientación Tributaria. Aquí estamos con Richard, un experto, y dicen que el tiempo en experto nos rinde mucho, porque es una persona bastante curtida en este tema y con larga data. Claro, no de vejez, sino por lo que ha leído sobre todo él, un economista bastante formado. Richard, en el país se está hablando siempre del estado de excepción. Tú sabes que el presidente pasa lo que quiera por ahí y no se le revisa nada, porque es una facultad que le da el Congreso a él. ¿Tú crees que el presidente sería más recomendable mantenerse en el estado de excepción que está mantenido o abocarse a una reforma tributaria?
Bueno, eso es una pregunta complicada. Los estados de excepción, como bien sabemos, son 3. Está lo de conmoción nacional, cuando hay alguna situación, ¿no?, que atente con la institucionalidad del país. El de defensa, cuando hay un ataque externo, un ataque en la frontera. Y está el de emergencia, cuando hay situaciones de calamidades públicas, como la que estamos viviendo ahora. Entonces, eso le da a los presidentes, obviamente, breve autorización del Congreso, la facultad de suspender transitoriamente ciertos derechos, como el derecho al libre tránsito en algunas horas de la noche, como el derecho a la libre reunión y libre asociación de manera pública en algunas horas de la noche. Y también permite que ciertos procesos que sean, digamos, llamados como indispensables y necesiten hacerse rápido, sobre todo los procesos de compra, se hagan de manera directa, de emergencia, o sea, que sí, pasando por menos controles de lo que dice la ley 340. Igual hay controles. Entonces, el estado de excepción responde a una necesidad por el tema de la pandemia. Estamos en un rebrote, sobre todo en Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Las cosas no están saliendo como uno hubiese querido, en el sentido de que a pesar de que hay mucha gente vacunándose, y hay muchas vacunas, mucha disponibilidad de vacunas, y vienen más todavía de China, todavía hay gente que no se ha vacunado y se está enfermando, sobre todo gente joven de menos de 50 años, y está eso aumentando la cantidad de personas que requieren servicios hospitalarios, ventiladores, de cuidado intensivo y que fallecen. Entonces, el presidente tiene que mantener eso. Pienso que la reforma fiscal, lo ideal sería hacerla luego de que estemos pasando la crisis económica derivada de la pandemia. Por lo tanto, si estamos con una crisis económica derivada de la pandemia, mientras haya pandemia vamos a estar en una situación irregular. Entonces yo entiendo que lo ideal sería hacer esta discusión del pacto fiscal o implementar el pacto fiscal ya hacia final de año, cuando esperamos, Dios mediante, que no hayan tantos casos y que ya podamos vivir una vida más o menos normal sin los estados de excepción. Pero tú sabes que siempre, como economista, existe la crisis pre y la post. Entonces va a venir la crisis post pandemia, que va a ser mucho más fuerte que la crisis en pandemia. Porque en pandemia el presidente, como tú lo sabes, Isidro Ramón, puede buscar, incluso ha tirado unos cuantos tiros fuertes por ahí de venta de bonos, como tú lo sabes. Y Hacienda sigue vendiendo todavía sus papeles comerciales, que eso lo sabemos todo. Sí. Y si preguntamos en cuánto anda la deuda en pandemia, eso anda en miles y millones de pesos, varios sin fondo. Ahora bien, la pregunta mía es la siguiente. ¿Podría uno abocarse después de la pandemia en una reforma tributaria? Pienso que lo que hay que ver es qué tanto necesitamos la reforma. Exacto. Y yo pienso que por los niveles de deuda que tenemos y sobre todo el costo de intereses que tenemos sobre la deuda, necesitamos una reforma relativamente rápida, más en el corto que en el mediano plazo. Ya después de ahí es quizás arriesgarse, es pensar que podemos navegar 3, 4 años sin hacer una reforma, y que la deuda se mantendría sostenible, se podría pagar sin ningún problema, que seríamos un país solvente todavía. Lo somos, lo fuimos en el pasado, lo hemos sido de hace más de 17 años, pero eso puede cambiar en el futuro, si no hacemos esos ajustes en el lado fiscal. Es una situación que le ha quitado espacio fiscal al gobierno, sí, porque la pandemia ha venido a drenar muchos recursos que tenían para otras cosas, ponerlos ahí. Pero indudablemente la decisión de hacerla o no hacerla, yo entiendo que va a depender de cuánto siente el gobierno que se le puede salir la situación de las manos en cuanto al manejo de la deuda. Si el gobierno entiende que por los próximos 3 o 4 años no hay problemas con la deuda, pues entonces va a postergar la reforma. Si el gobierno siente que en los próximos 3 o 4 años puede haber un problema de insostenibilidad de la deuda, va a hacer la reforma más temprano que tarde. En ese aspecto ahí, y ya finalizado nuestro programa, Richard, te voy a preguntar, en una síntesis apretada, ¿qué tú le recomiendas al gobierno dominicano sobre la reforma fiscal o el pacto fiscal? Que escuchen la mayor cantidad de sectores posible, que piensen que no va a haber un consenso en todos los puntos, no va a haber unanimidad, perdón, en todos los puntos. Unanimidad no es lo mismo que consenso. Al final el gobierno es que tiene la última palabra. Los impuestos, como su nombre lo indica, son impuestos, no son cosas que nosotros queremos, no son recaudaciones que queremos los ciudadanos y las empresas. Entonces, el gobierno tiene que hilar bien fino ahí, que construya una buena narrativa de por qué es necesaria la reforma en el momento en que la lancen, que identifiquen, digamos, 1 o 2 voceros autorizados
y que todos los demás funcionarios se cierren detrás de esos voceros, que nadie esté dando declaraciones sueltas, porque eso lo que hace es que confunde a la población. Y que sean lo más transparentes con el tema de cuáles impuestos y cómo va la negociación en cuanto a la reforma. Un último punto sería ver el tema del gasto, en caso de que nos aboquemos a un pacto fiscal y no solamente una reforma tributaria. Como dije, los temas de gasto público aquí no son tan... todo es muy transparente, o sea, todos los gastos están publicados, todos los medios de pago y todo. Usted tiene acceso a la información como ciudadano. Y no hay tanta tela por donde cortar ahí. ¿Por qué? Porque el gasto es bajo en República Dominicana en comparación con otros países de América Latina. Entonces, si vamos a ver el tema fiscal, sería bueno ver el tema eléctrico, que es uno de los nichos donde creo que hay oportunidades de mejora para ahorrar un dinerito al gobierno, aunque tengamos una mayor inversión en el mediano plazo. Pero ya en el largo plazo las cosas van a mejorar. Pues nada, Richard, nosotros de parte de Isidro Santana, coproductor, Ramón Cuello, productor, y Santiago, productor, les damos las gracias por estar aquí, ya que este programa es suyo cuantas veces usted quiera. Así que siéntase como en su casa. Muchas gracias. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa, y así que nos vemos en otra próxima entrega y pásenla todo bien. Muchas gracias. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre.